Bien, vamos a continuar con el estudio que estamos viendo con respecto a este discipulado, principalmente orientado hacia lo que es el bautismo y todas las implicancias que tiene el bautismo justamente. Vamos a buscar algunos pasajes que son importantes porque vamos a hablar en esta mañana acerca de lo que es justamente la vida congregacional o la vida cristiana a partir de lo que es una convivencia congregacional. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la congregación? ¿Cuál fue el modelo que Cristo planteó y rogaba al Padre acerca de la congregación? Y es importante notar esto porque eso a nosotros nos da una pauta importante de cuál debe ser nuestro actuar, nuestra conducta, nuestro esfuerzo, hacia dónde debe estar dirigido dentro de lo que es la congregación justamente. Así que vamos a buscar dos cartas. Vamos a señalar que, por ejemplo, la carta a los Colosenses, que escribe el apóstol Pablo, es una carta eh, que mira a la iglesia desde una perspectiva más, podríamos decir, más terrenal, es decir, una perspectiva más práctica. Y nos va a plantear justamente cómo es la iglesia viviendo en este tiempo. Y la carta a los Efesios, también de Pablo, nos va a plantear, digamos, el ideal de iglesia, pero desde el ámbito celestial. O sea que ahí tenemos el complemento ideal para entender un poco cuál es la perspectiva que el Señor Jesucristo tenía para la iglesia y, por supuesto, sin dejar de lado aquella oración que el mismo Señor hace en favor de lo que iba a ser la iglesia más adelante, allí en Juan 17. Entonces vamos a leer Juan 17, Colosenses 1 y la carta a los Efesios capítulo 2. Dice así Juan 17, versículo 7. Ahora han conocido eh, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Este es un pasaje realmente muy, muy importante, principalmente porque vemos allí cómo el Señor comienza esta oración a plantearnos lo que Él anhela, espera y por lo cual Él va a trabajar en la iglesia. Recordemos que la iglesia para el Señor no es una institución, no es una organización, no es un grupo de personas sencillamente allí reunidas,
sino que Él le ha dado la categoría de ser su amada esposa. Entonces, vemos allí que la iglesia es un pueblo, el pueblo de Dios. Vemos que la iglesia es familia de Dios. Vemos que la iglesia es la esposa de Cristo, de manera que tiene una altura y un carácter asombroso la iglesia. Frente a esto vemos allí que el Señor va a repetir una y otra vez algunas palabras que son, o algunas expresiones que son fundamentales para entender qué es la iglesia y cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos movernos allí. Una de esas expresiones va a decir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y otra expresión que va a repetir el Señor tiene que ver con la Biblia. Por ejemplo, dice, yo les he dado tu palabra, ellos creyeron, recibieron tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Va a señalar estos dos aspectos importantes en Juan 17. En primer lugar, que han sido separados. Y en segundo lugar, no solamente separados, sino añadidos a algo y sostenidos por algo. Por supuesto, añadidos, podemos decir, ya a lo que va a ser la iglesia más adelante, a partir de Hechos 2, pero también sostenidos, porque justamente por la persona de Cristo, por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que busca acá el Señor para hablarnos de la iglesia? Que es un pueblo separado del mundo, es decir, separado de todo aquello que el mundo puede ofrecer, todos los medios que el mundo utiliza. Es un pueblo totalmente separado, exclusivamente para Cristo, exclusivamente para mostrar en medio de este mundo, de este tiempo, la obra de Cristo. Y es justamente eso lo que va a señalar allí en el versículo 15 y 16. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, allí nos presenta tal y cual el modelo que Cristo está planteando. Nos dice, no te ruego que los quites del mundo. Es decir, no te suplico que los estés eh, tomando y sacándolos de ese ámbito, porque claro, espiritualmente nosotros ya no pertenecemos al mundo, ya no estamos relacionados con ese sistema de pecado, hemos sido separados, pero todavía vivimos en este mundo, vivimos con las cosas que nos rodean, propias de este mundo, de un mundo caído, vivimos con personas que muchas de ellas no reconocen a Cristo, ni conocen tampoco la verdad de la palabra de Dios. Vivimos también con proyectos que digamos, tienen que ver mucho más con este mundo, con este tiempo, con anhelos, con sueños. Sin embargo, todo esto, dice el Señor, no te ruego que los quites del mundo, es decir, que no los saque de vivir esa experiencia, sino que los guardes del mal. Y eso es importante de notar esa separación que hace el Señor, porque allí va a decir que los guardes del mal. Hay otra versión u otra traducción que dice que los guardes del maligno, haciendo referencia a la obra de Satanás. Y claro, uno puede pensar y dice, bueno, que los guardes del mal, pero ¿qué mal puede venir? Bueno, allí está la cuestión, que los guardes del mal. Y alguna persona que predica la prosperidad va a decir, bueno, el mal está en la pobreza o en el aspecto económico, allí está el mal. Dios es un rey que tiene todos los medios en su mano, por lo tanto, como somos hijos del rey, no tenemos que ser pobres,
dicen algunos, enseñando de una manera tan equívoca, realmente tan desacertada, ¿no es cierto? Hay otras personas que dicen, bueno, la enfermedad no es de Dios, por lo tanto, si uno está enfermo, eso quiere decir que, ¿no es cierto?, Dios no está con él. Y esa superstición o esa manera de pensar es tan vieja como el libro de Job. Por ejemplo, los amigos de Job pensaban que Job estaba enfermo porque había cometido algún pecado que no quería confesar. Entonces vemos que tampoco el mal pasa por la salud. Sí, y vamos a ver por dónde pasa. Entonces dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mal justamente tiene que ver con aquella influencia que va a perder o va a hacer perder la perspectiva de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene un propósito y tiene un objetivo, tiene que cumplir de acuerdo a su diseño la voluntad de Dios. Y el mal o el maligno va a tratar de que la iglesia no cumpla ese propósito ni cumpla con el diseño que tiene. Por ejemplo, y ahí pasamos ya a la carta a los Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos allí y dice, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y, así, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia. Ahora notemos qué importante que el apóstol Pablo no pedía que los hermanos dejen de ser perseguidos o que los hermanos comiencen a hacer sacrificios, ¿no es cierto?, personales, o tampoco pide que, ¿no es cierto?, los hermanos comiencen a, ¿no es cierto?, a tener una actitud de esfuerzo propio para mostrar lo que el Señor ha hecho, sino que en esa oración que Él dice, no dejamos de orar nunca por ustedes y de pedir, ahí viene la razón de la oración, dicen de que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Es decir, que ustedes, los creyentes, decía Pablo, puedan conocer realmente cuál es el propósito, el alto propósito al que han sido llamados como iglesia, cada uno individualmente como un cristiano, para que sean eh, conocedores, para que no vivan en la ignorancia de cuál es su posición y su vocación como iglesia. La posición sería el lugar donde Cristo nos ha puesto. ¿Dónde nos ha puesto Cristo? En lugares celestiales. Estamos allí con Él, estamos allí en Él. Y por otro lugar, la vocación tiene que ver con el actuar, con el hacer, ¿no es cierto?, con lo que vamos a realizar nosotros acá. Entonces, la posición nuestra debemos recordarla que es allí con Cristo. Y la vocación nuestra es anunciar a Cristo. Y el apóstol Pablo pide eso para los hermanos. Dice, de que ustedes conozcan, pero realmente de una forma amplia, plena, si es posible, completa, cuál es la voluntad a la que han sido llamados. Y eso es importante, decíamos, porque a nosotros nos va a orientar de qué manera debemos vivir en este mundo dentro de lo que es la iglesia. Y podemos decir
que el Señor estaba pidiendo y el Señor está mostrando a través de lo que Pablo escribe, que justamente la iglesia mantenga esa distinción, mantenga ese llamado alto, mantenga ese distintivo que tiene en Cristo Jesús frente a lo que es el mundo. La iglesia se presenta como algo alto, como justamente como estando en Cristo allí en los lugares celestiales. Y se nos dice, tengan esa perspectiva de la iglesia, que no es una iglesia que camina a la par del mundo, no es una iglesia compañera del mundo, no es una iglesia que digamos, podemos decirlo de una manera más propia, ¿no es cierto? No es una iglesia amiga del mundo que anda haciendo bromas con el mundo, que se lleva bien con el mundo. No, es una iglesia que mira hacia Cristo y, digamos, mantiene esa altura de estar relacionada con Cristo. Y por otro lado dice de que sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad y de discernimiento espiritual. El discernimiento tiene que ver con la capacidad espiritual de separar, de poner en orden o de clasificar todo lo que se presenta. Por ejemplo, uno dice, bueno, alguien viene y nos dice, he recibido un sueño del Señor, o el Señor me habló anoche en sueños, o he tenido visiones. Bueno, justamente allí nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué nos dice el Señor con respecto a eso. ¿No es cierto? Porque hay personas que señalan esto y dicen, bueno, he tenido visiones, el Señor me habló y me dijo que dijese. Y bueno, por supuesto se apoyan en la Biblia también y dicen, pero había profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, ¿no es cierto?, que profetizaban. Bueno, ahí tenemos que ver justamente o aplicar el discernimiento, saber realmente separar, clasificar y por supuesto poner en orden lo que se nos está diciendo a partir de lo que nos dice la Biblia. Es decir, la Biblia va a ser ese filtro. La Biblia necesariamente tiene toda autoridad, porque es palabra de Dios, para que nosotros podamos discernir, entender y no dejarnos, digamos, no dejarnos con el primer pensamiento que venga, o no aceptar, ¿no es cierto?, de buena gana toda declaración que se venga, sino ir a la palabra de Dios y ver qué nos dice Dios con respecto a eso. Por otro lado, nos dice cuál es el objetivo. Dice de que seamos no solamente conocedores de la voluntad de Dios, de que sepamos distinguir o separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Y el versículo 10 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses dice, para andar como es digno del Señor a fin de agradarle en todo. Para andar como es digno del Señor con el fin de agradarle en todo. O sea, ¿cuál es el objetivo final de esto? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos capacita, nos enseña, nos brinda el conocimiento de su voluntad? Y no es para enriquecernos sencillamente, no es para hacernos mejores personas, sino que es para agradarle a Él. Y eso digamos que es un aspecto muy, muy importante, porque el crecimiento espiritual necesariamente tiene que estar orientado y
también impulsado eh, con ese motor de agradar al Señor. Si yo anhelo crecer espiritualmente, no es para ser mejor persona, no es para comportarme mejor o para ser moralmente mucho mejor que otras personas, sino para agradar al Señor. Cuando nosotros vemos un artesano o algún artista, por ejemplo, algún artista plástico o algún artista, eh, por ejemplo, en cuanto a distintos rubros del arte, vemos que el artista tiene una sensibilidad particular. Y vamos con el artesano. El artesano, por ejemplo, va a realizar un trabajo con sus manos, por eso es artesano, ¿cierto? Por eso es una artesanía. Y la va a realizar de tal manera que quiere expresar y realmente quiere dejar que los demás vean no solamente su habilidad, sino a través de su habilidad quieren mostrar sus sentimientos o lo que le ha producido o qué sentimientos le ha producido, o sea, alguna experiencia que han tenido, alguna situación, y van a plantear en esa artesanía lo que ellos sienten o cómo han vivido justamente esa experiencia. Nosotros, por la obra de Cristo, somos aquellos quienes han experimentado la gracia de Dios. De manera que hoy nosotros, si debemos hacer algo, es justamente mostrar que la gracia de Dios está obrando en nosotros. ¿Y de qué manera lo hacemos eso? Dice, agradando al Señor en todo, agradando al Señor en primer lugar. Y eso es, eh, digamos, vital para nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en el Señor y a partir de allí comenzamos a vivir y a crecer. ¿Por qué vamos a crecer? Porque necesito, porque anhelo, porque quiero agradar al Señor. ¿Por qué vamos a servir? Porque quiero agradar al Señor. ¿Por qué me voy a esforzar? Porque quiero agradar al Señor. No por las personas, no por los que me rodean, sino por el Señor. Y dice el versículo 10, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Notemos que aquí nos habla de algo importante. Dice, agradar al Señor, llevar fruto de toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Y son tres aspectos importantes que no pueden separarse. En primer lugar, el andar, es decir, el vivir, el conducirme a través de bueno, en mi vida, en la vida personal de cada uno. El andar, el vivir, como es digno del Señor, no como yo crea que es mejor, no como yo, digamos, especule que, digamos, un cristiano puede andar, sino como es digno del Señor. En este tiempo vamos a ver que muchas veces la fe de los cristianos o de algunos cristianos se enfría o decae, ¿no es cierto? Y aquellos que en algún momento comparten con nosotros, por ahí tienen actitudes contrarias o actitudes totalmente opuestas. Bueno, ellos, y por ellos es necesario orar para que el Señor les ayude a recapacitar, que puedan realmente volver al camino del Señor. Pero por otro lado, esto no nos debe sorprender ni mucho menos desanimar, porque sabemos que el llamado es personal y el llamado es a vivir nosotros, cada uno en particular, a vivir como es digno del Señor. Si mi hermana o mi hermano o mi amigo o mi amiga en Cristo Jesús
decae y por ahí se aparta o se aleja del Señor, no por ello yo voy a seguir sus pasos, no por ello voy a decaer, al contrario, mi objetivo tiene que ser agradar al Señor, serle agradable a Él y vivir como es digno de Él. Y por otro lado dice, sirviéndole, llevando fruto en toda buena obra. Y eso es importante también porque nos habla allí de no solamente tener una actividad, no solamente llenarnos de actividades, sino de tener una actividad que sea espiritual. Si yo tengo una actividad, que realmente la realice como para el Señor y no como para las personas. Es decir, si yo debo realizar, por ejemplo, esta tarea del discipulado, debo hacerla teniendo en cuenta al Señor en primer lugar y por supuesto también a mis hermanos en este caso. Yo no debo esperar, por ejemplo, ¿no? Que haya 100, 200 personas. Entonces, sí, no, si hay uno, ya alcanza. ¿Por qué? Porque ese hermano o esa hermana quiere conocer al Señor. Y si yo puedo ayudar o ser un instrumento para que eso pase, debo disponerme para eso, así sea un solo hermano. Entonces, la obra no se mide tanto por el tamaño que tiene, sino por la fidelidad que se presenta. Yo debo ser fiel al Señor y debo ser fiel al servicio que el Señor me ha dado, sea con una persona o sea con 100 personas. No interesa. La fidelidad tiene que ser la misma, la misma. Entonces dice, llevando fruto eh, en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Y esa es la tercera columna, podemos decir. Eh, no dejar de crecer en el conocimiento de Dios. En otras palabras, podemos decir también, no pensar que ya lo sabemos todo o que ya hemos alcanzado un conocimiento y podemos decir, ya está, hasta acá está bien. Ya sé mucho más que mis compañeros, ya sé mucho más que aquellos que me enseñaban. Entonces, ya está, ¿qué me van a enseñar? Eso sería caer en una actitud orgullosa, en una actitud realmente necia, porque la palabra lo dice. El que piensa que sabe algo en realidad no sabe nada, no sabe nada, porque Dios es infinito, y Dios es, ¿cierto?, en todas sus virtudes, Él es infinito, su santidad es infinita, sus propósitos, la palabra de Dios lo dice en Isaías, sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, de manera que no podríamos decir jamás, ya conozco a Dios. Lo que sí puede pasar, y eso es un riesgo al que debemos tener atención, es pensar o creer que ya sabemos mucho. Entonces nos dejamos y decimos, bueno, ya está, ya sé o ya sé bastante, entonces dejo de aprender o dejo de escuchar y me empiezo a guiar por lo que recuerdo, por lo que sé, por lo que creo que yo sé. Entonces termino escuchando lo que siento, lo que yo creo, lo que yo imagino, y no de acuerdo al Señor. Entonces Colosenses nos hace referencia a que como iglesia y como cristianos debemos vivir en este mundo agradando al Señor, andar o vivir como es digno del Señor, es decir, dando un testimonio de que realmente somos de Cristo, agradándole en todo, dice, sirviéndole con fidelidad, sin importar el tamaño del trabajo o la cantidad
¿no es cierto?, sino con fidelidad y creciendo siempre, buscando siempre conocer de Dios a través de su palabra. En cambio, la carta a los Efesios nos va a presentar a nosotros, allí en el capítulo 2, algo importante. Y como decíamos, la carta a los Efesios nos presenta allí a la iglesia ya en el ámbito celestial. Y dice, pero el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Eh, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Entonces, la palabra allí nos señala algo importante y nos dice, nosotros, que en un tiempo estábamos muertos, es decir, separados de Dios, sin relación con Dios, totalmente ajenos a Dios, ahora estamos vivos en Cristo. No es una vida aparte de Cristo, sino es la vida de Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros, la vida que tenemos, y a través de nosotros. Ahora, esa vida, dice el apóstol Pablo, tiene como objetivo mostrar en todas las edades, en todos los tiempos donde ha habido creyentes, tiene el mismo propósito, mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, lo que Dios se ha propuesto es hacer de nosotros una insignia, un estandarte, una bandera de su amor. Él va a plantar esa bandera y va a decir, miren, este es el amor que yo tengo por el pecador. Y va a ser de nosotros un testimonio de su amor, de su gracia, en medio de este mundo. Ustedes saben, cuando alguien planta bandera en algún lugar, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna, el país que llegó a la luna plantó su bandera allí. Y dijeron, bueno, hemos llegado a la luna, y allí quedó la bandera, ¿no es cierto? En este caso, digamos que es algo similar. Dios, a través de la obra de la persona de Cristo, ¿no es cierto?, viene y nos da vida. Y dice, ahora esta vida es mía, porque la he redimido, porque la he comprado a ese altísimo precio de la sangre de mi Hijo. Ahora ellos, o a través de ellos, voy a mostrar mi gracia a las demás personas. Y por supuesto, cuando habla de mostrar su gracia, nos hace referencia a que Dios quiere a través de nosotros mostrar a las personas cómo Él puede cambiar una vida, cómo Él es el que eh, pone una vida desde la condición de muerte a una condición de vida, es decir, de comunión con Dios. Y es importante ver esto porque dice, juntamente con Él nos resucitó para mostrar las abundantes riquezas de su gracia y bondad para con nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si bien somos salvos por fe, pero somos salvos también para vivir una vida agradable al Señor. No dice para vivir haciendo cosas, sino para vivir una vida agradable al Señor, que en todo lo que vayamos a hacer
eh, le tengamos presente a Él y tengamos en cuenta que Él está y que debemos agradarle en primer lugar a Él. Y ese va a ser un parámetro muy importante en nuestra vida, porque si vamos a estudiar, o si voy a estar en casa, o si voy a salir, sé que el Señor o al Señor debo agradar en primer lugar. Y eso va a hacer que mi conducta y mi comportamiento sea agradable también a todos los demás, o por lo menos sea útil a todos los demás. Entonces decíamos, ¿cuál es la característica propia del cristiano? Tiene que ver con esto, con que en primer lugar el Señor oró por nosotros para que seamos separados del mundo, pero al mismo tiempo dejados en este mundo y resguardados del mal. ¿Cuál es ese mal o cuál es el trabajo que el maligno quiere realizar? Apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, para que vivamos dignamente de acuerdo a la fe que tenemos en Cristo Jesús, para que andemos, dice Colosenses, como es digno del Señor, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Él. Esos tres pilares. Y en la carta a los Efesios nos dice también de la misma manera, nos habla de que somos pasados de muerte a vida y tenemos a Cristo como nuestra vida para mostrar y ser un emblema de la gracia de Dios en este mundo. Entonces, considerando todo esto, decimos, ¿es importante el testimonio en un creyente? Por supuesto que sí, porque el testimonio nuestro ya va a reflejar eh, quién es nuestro Señor. Porque nuestro vivir, nuestro actuar, nuestro hacer, nuestro descansar, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos va a señalar quién es nuestro Señor y a quién servimos y a quién amamos y cómo le amamos. De modo que la carta a los Efesios termina diciendo que habiendo sido creados por Él, hemos sido creados para vivir para Él. De modo que dentro de la iglesia y ahora que se viene este tema del bautismo y que cada vez está más cerca, es importante notar que la iglesia es un emblema en el mundo, es un testimonio al mundo de lo que es la gracia de Dios, cómo Dios puede transformar a nosotros los pecadores, aún los más miserables pecadores, en hijos de Dios, cómo nos puede pasar de muerte a vida, la vida de Cristo, cómo puede ser de nosotros personas prácticas, porque si vivimos, para Cristo vivimos y queremos agradarle a Él, eh, de modo que todo lo que hacemos está orientado y enfocado a la persona de Cristo y a la persona de Dios. Entonces, el testimonio es importante. Luego va a venir, por supuesto, el servicio. El servicio también es importante. Y decíamos que el servicio tiene que ser con fidelidad. Y esta fidelidad abarca el hecho de realizarlo con responsabilidad, es cierto, pero también con, podemos decir, con espiritualidad, es decir, desde una condición espiritual buena. Yo no voy a servir al Señor o yo no voy a pretender servir al Señor, ¿no es cierto?, teniendo problemas con algún otro hermano o hermana. Yo no voy a pretender estar agradando al Señor si sirvo al Señor y mi testimonio no es bueno. Y en esto tenemos que hacer un alto, porque hay creyentes que dicen, bueno, yo estoy molesto o estoy enojado con este hermano, con este otro creyente. Entonces, yo también o tomo la actitud de caer espiritualmente, de no asistir, de no ir. Y la palabra de Dios no nos dice eso. Notemos que el versículo 11 de la carta a los Colosenses, capítulo 1,
Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia. Es decir, si yo voy a estar mal, y si yo estoy mal por alguna situación con algún creyente, lo que debo hacer es venir al Señor, venir en oración a Dios y decirle, estoy así, estoy en esta condición. Padre, dame fortaleza para saber cómo arreglar esto, o para saber darle una solución buena a esta situación. Si sería la cuestión el enojo digamos, alguna circunstancia desfavorable con algún creyente. Que el Señor nos dé sabiduría y fortaleza para estar bien, caminar bien con los hermanos, sin ningún tipo de enojo ni nada por el estilo. Por otro lado, decíamos, algunos también toman la actitud de decir, bueno, yo no tengo ningún buen testimonio, entonces lo que hago es volcarme al mundo. ¿Por qué? Porque no puedo servir al Señor así. Y parecen espirituales, y parece que hubiese algo de bueno en esto, ¿no? Pero en realidad no, es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Y si yo estoy mal estoy mal dando un mal testimonio, lo que yo debo hacer, dice, es pedir la fortaleza que Dios da. Y esa fortaleza que Dios da no es una fortaleza, eh, digamos, pequeña, es la misma fuerza del poder de su gloria, dice acá. ¿Para qué? Para toda constancia y paciencia. Es decir, para que yo siga adelante, no con mis fuerzas, no con la capacidad que tenga, sino con el poder y la fuerza que Él da, que Dios da y que Él tiene. Entonces lo que el cristiano debería hacer es decir, bueno, yo estoy dando un mal testimonio, voy a orar, voy a llegar a Dios y pedir perdón. De esa manera voy a comenzar a dar un buen testimonio, donde antes di un mal testimonio, dar un buen testimonio, dejando de hacer cosas que desagradan a Dios y comenzando a hacer o comenzando a dejar que Cristo haga aquello que realmente agrada a Dios a través de mí, ¿no es cierto? Eh, y por supuesto, particularmente esto dentro de la iglesia también, ¿no es cierto? Dar un buen testimonio a los hermanos, tanto mayores como a los de mi edad o a los que tienen la edad, ¿cierto? A los que son padres nuestros o a los que son más chicos que nosotros, dando buen testimonio a todos. Recordemos que un hermano mayor, viendo a un joven o viendo a una jovencita, en este caso, que realmente obedece al Señor, se alegran y se ponen gozosos y dicen, qué alegría es ver a una jovencita que está rindiendo su vida al Señor, que está dando testimonio del Señor. Los pares nuestros nos ven y dicen, pero mira vos, qué bien. O tal vez se sorprenden y dicen, mira, ella con la edad que tiene, o de esa manera, ¿no es cierto? Y se brinda algún testimonio entre los pares. Y con los más chicos también, porque ven y dicen, mira, el Señor trabaja así. Y ella se está bautizando o él se está bautizando porque justamente quiere servir al Señor o porque quiere estar, ¿no es cierto?, obedeciendo al Señor. Entonces es importante ver cómo el testimonio influye en todas las edades. Un buen testimonio influye en todos los creyentes. Y un mal testimonio, tristemente, también influye en todos los creyentes. Así que lo mejor es, por supuesto, dejar que el Señor conduzca nuestra vida en el momento de decaimiento o de que somos débiles, pedir la fortaleza de Él, la ayuda y la sabiduría de Él
para seguir siendo constantes. Y recordemos, para finalizar, estos tres aspectos: andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, vamos a dejar esta lección por esta mañana y vamos a desearles que el Señor los bendiga.